deciros que estoy encantado de estar aquí por varios motivos. Primero, no me esperaba una reunión tan numerosa. Yo pensaba que Asparvi era una sociedad pequeñita. Me acabo de dar cuenta de que pequeñita nada. Sois muchísimos miembros y sobre todo miembros activos, es decir, personas que vienen aquí a diario con mucha frecuencia a participar en actividades del grupo, ¿no? A ver, obviamente hay cosas de la enfermedad de Parkinson de las que posiblemente muchos sabéis más que yo, sobre todo de todo este tema de los síntomas motores, que son como los síntomas fundamentales, vamos a decir, ¿no? Y de eso se encargan los colegas de neurología, se han hecho avances muy importantes que conocéis, pero lo que está pasando en problemas como la enfermedad de Parkinson y en otras enfermedades que son crónicas y que afectan a la vida de las personas, es que poco a poco todos nos vamos dando cuenta, los otros especialistas y nosotros los que trabajamos en salud mental, que tenemos que prestar atención a la parte psicológica, emocional, cognitiva que acompaña a esas enfermedades, ¿no? Eso ha ido haciendo que poquito a poco, desde otras especialidades, por ejemplo neurología, se nos pida colaboración, ¿no? Para echar una mano en el proceso, aunque el trabajo fundamental sea suyo en estos temas, pero yo creo que todos los neurólogos cada vez son más conscientes de que hay algunos aspectos emocionales, psicológicos, a los que hay que prestar atención también. Que la parte fundamental, sin duda, es la parte motora, pero luego hay otros aspectos. Y esto está ocurriendo pues, a nivel de neurología con esclerosis múltiple, con esclerosis lateral amiotrófica, con Huntington, etcétera, etcétera. Hay un gran área en la que deberíamos trabajar todos muchísimo más, que son las demencias, y eso es un reto gigantesco que tenemos pendiente. Yo creo que todos los servicios de salud, y yo diría que toda la sociedad, es decir, hay problemas neurológicos muy importantes que están pendientes de que trabajemos todos más en colaboración, ¿no? Hace unos días me llamó el subdirector actual de Basurto, que es el doctor Coldo Berganzo, y Coldo, que es neurólogo de origen, pues como es lógico, él está promoviendo actividades relacionadas con neurología en el Hospital de Basurto. No solo eso, claro, es el subdirector de todo, sino solo de neurología, pero me comentó Coldo que tenía interés en ver si podíamos desarrollar en Basurto una unidad multidisciplinar dedicada a Parkinson, donde neurología, por supuesto, y otros servicios, por ejemplo el nuestro, con psiquiatras y psicólogos clínicos, por ejemplo rehabilitación, fisioterapia, por ejemplo otorrino, por ejemplo digestivo, tal, en vez de trabajar de la manera que veníamos haciendo hasta ahora, que es, tengo a este paciente cuya situación me preocupa, entonces te mando un volante, evalúa al paciente y dime qué podemos hacer, etc., tener esa actividad de una forma más integrada, es decir, que siempre los mismos médicos participen en la evaluación y el seguimiento de esos pacientes y que se cree pues una cierta conciencia de grupo que trabaja con ese colectivo de pacientes, ¿no? Nosotros le llamamos pasar de la interconsulta al enlace, ¿no? Enlace en el mejor sentido de la palabra, es decir, desarrollar una relación profesional continuada con colegas que trabajan con los mismos pacientes que tú en distintos aspectos. Entonces, que no sea que hoy a este paciente le ve este psiquiatra, a este otro paciente le ve otro, y a este otro, y a este otro, sino que pueda haber una continuidad. De modo que siempre que nos pidan colaboración ante un problema de Parkinson, pues sea el mismo profesional o un pequeño número de profesionales que, como pasa siempre en la vida, que cojan un poco una familiaridad con el trabajo, con estos problemas, y así funcionemos mejor, ¿vale? Entonces, lo que voy a comentar a partir de ahora es un poco la parte de salud mental que acompaña al Parkinson, que ya os avanzo, tal como señalaba Begoña,
tal como señalaba Begoña, podemos distinguir aquellos problemas emocionales, cognitivos, que vienen por la propia enfermedad de Parkinson, que hay algunos, problemas que vienen como efecto secundario de las medicaciones que hay que tomar en la enfermedad de Parkinson. Luego también quiero detenerme a hablar un poco de los problemas emocionales que vienen del hecho de experimentar esta enfermedad. Quiero decir, la enfermedad de Parkinson, como otras, es una enfermedad que afecta a la vida, que según la edad en que te pille, pues puede afectar a tu profesión, a la manera en la que desarrollas tu vida, etcétera, etcétera, y eso tiene una repercusión, ¿no? Si yo de repente ahora tuviera una artrosis tremenda y no pudiera caminar, etcétera, etcétera, además del dolor y de los problemas que la propia articulación enferma me produce, yo también reacciono ante esa enfermedad, porque me afecta a mi vida, ¿no? Cualquier enfermedad crónica puede dar lugar a estos problemas. Y luego hay un último punto en el que también quiero entrar a reflexionar con vosotros, que es el cuidador, ¿no? El cuidador y el cuidado del cuidador, porque, hombre, como sabéis mejor que yo, pues esta enfermedad evoluciona de muy distintas maneras, y hay personas que viven con una muy buena calidad de vida con su enfermedad de Parkinson, pero hay algunas personas que tienen una calidad de vida baja y necesitan un apoyo, un acompañamiento de una persona, normalmente pues una persona allegada que les quiere, que echa una mano en el día a día. Y a veces los médicos pecamos de prestar toda la atención al paciente y muy poca al cuidador. Y a veces, en algunos casos en los que ese cuidador tiene que hacer una tarea muy importante, muy esforzada, incluso si yo soy médico de ese paciente, hasta por egoísmo profesional, a mí me interesa que el cuidador esté en buena forma, ¿no? A mí me interesa que el cuidador se cuide, porque indirectamente eso va a hacer que mi paciente esté mejor atendido y esté en una mejor situación anímica, emocional, cognitiva, etcétera. ¿Vale? Pues... Bueno, la verdad es que las diapos son lo de menos. Es más un recordatorio para mí de lo que voy a comentar, ¿no? Pero sí quería empezar por algo que muchos de vosotros conocéis perfectamente, pero que nos sirve un poco de punto de partida. Aspectos muy básicos de la enfermedad de Parkinson. Bueno, pues como sabéis, es un problema neurológico que cursa con 3 síntomas fundamentales motores: temblor, hipertonía y bradicinesia, lentitud de movimientos, además de muchos otros síntomas que afectan a otros sistemas del organismo. ¿Cuál es la razón de estas dificultades motoras y de otras que también comentaremos? Como sabéis, un déficit de dopamina, ¿no? Hablaremos ahora enseguida de la dopamina, para recordaros cosas que seguro que habéis oído, pero que pueden ser útiles para entender también estos problemas emocionales que pueden afectar a algunas personas con Parkinson, ¿vale? ¿Por qué dejamos de producir suficiente dopamina cuando tenemos una enfermedad de Parkinson? Bueno, pues en general suele ser por la pérdida neuronal en unas agrupaciones. Las neuronas ya sabéis que son las células principales del cerebro y del sistema nervioso. Entonces, a lo largo de la vida, todos vamos prácticamente de los 30 años en adelante perdiendo neuronas poquito a poco, porque se reproducen poco y mal. En general, a los 20 y tantos tenemos muchísimas y poquito a poco vamos teniendo menos, ¿no? Eso es siempre, todos, ¿vale? Entonces, en personas con enfermedad de Parkinson, lo que ocurre es que un grupo de neuronas que producen mucha dopamina se eliminan con más rapidez de lo normal. Y entonces el resultado es que nos falta dopamina en el organismo, ¿vale? Factores causales hay muchos y no los conocemos del todo bien, ¿no? Hay aspectos genéticos,
hay aspectos ambientales, ¿no? Se habla, porque ya sabéis que el Parkinson está aumentando en frecuencia. Hay más Parkinson ahora en la sociedad del que había hace 20 años. Eso lo constatamos, lo sabemos que es así. ¿Cuál es la causa de esto? No está muy claro. Algunos dicen, bueno, ahora hay más Parkinson porque lo medimos mejor, lo evaluamos mejor y entonces detectamos cosas que antes no se detectaban pero ya existían. Pero no está del todo claro. Otros dicen, no, esto es real. No es que estemos contando lo que antes no contábamos, sino que realmente hay más Parkinson en la sociedad. Y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Se habla de esos factores ambientales, hay gente que dice, bueno, los pesticidas que ahora usamos en muchísima más cantidad y frecuencia que en el pasado, no se sabe. Algunos tóxicos hay, bueno, factores desconocidos. Algo que ya conocéis y que es importantísimo es que cada persona tiene una evolución particular en esta enfermedad. O sea, no hay un curso uniforme de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Claro, cuando se habla ahora de medicina personalizada, que es algo que ya empieza a estar muy de moda y los gestores hablan mucho de ello y hacen bien, vamos a aplicar a cada paciente individual la evaluación, el tratamiento, el seguimiento que él o ella específicamente necesita, un traje a medida. Esto en el Parkinson tiene todavía más sentido que en cualquier otra enfermedad, porque la evolución es tan diferente de persona a persona, desde personas con una buena calidad de vida hasta personas con muy mala calidad de vida. Entonces, claro, el seguimiento no puede y no debe ser el mismo. Necesitamos adaptarnos a esa persona concreta, a su entorno, las tareas que realiza, etcétera, etcétera, ¿no? Frecuente, quiero decir, bueno, pues ya vemos aquí lo frecuente que es, ¿no? El número de personas que estáis asociados en esta agrupación y el número de personas que ya sabemos por las cifras de los epidemiólogos, el número de personas que presentan esta enfermedad. Que luego, bueno, hablamos de enfermedad de Parkinson, pero están muchas personas con parkinsonismos, es decir, con síntomas semejantes al Parkinson, pero que no están producidos exactamente por este problema que decíamos de pérdida de neuronas en esta zona del cerebro, etcétera. O sea que es una enfermedad enormemente compleja, frecuente y de recorrido muy individual, muy personal, ¿vale? Lo que sí sabemos, igual que vosotros, es que es más frecuente cuando tienes más edad. Pero también en esto es algo particular, porque hay cuadros de Parkinson en gente joven. Entonces, podemos decir, no hombre, es que con 30 años es imposible tener Parkinson. Falso, con 30 años se puede tener Parkinson. ¿Que hay más proporción de Parkinson entre la gente de 75 que entre la de 30? Evidentemente es así. Pero el Parkinson te lleva a matizar siempre todas las afirmaciones, porque no puedes hacer casi afirmaciones contundentes de esto es blanco y esto es negro, sino esto suele ser blanco, aquello suele ser negro, pero te encuentras con personas concretas, evoluciones diferentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿No? Señalo aquí el curso progresivo, es verdad, pero el ritmo es muy diferente en cada persona. Y como conocéis en vuestra propia situación, los que tengáis enfermedad de Parkinson aquí, y conocéis la de otras personas cercanas, amigos, etcétera, sabéis que las evoluciones son muy diferentes. Tratamiento básico, sintomático para compensar la falta de dopamina. Es algo muy razonable y que además ha dado buenos resultados. Si a la persona le falta dopamina en determinados circuitos cerebrales, pues entonces nosotros le damos un fármaco, la levodopa y otros, que favorecen que aumente esos niveles de dopamina, con lo que se corrige ese defecto que tenemos en nuestro organismo. También hay otras tácticas, por ejemplo, frenar la eliminación. A veces se hacen las dos cosas a la vez. Yo favorezco que haya más dopamina, freno la eliminación para que no se elimine tanto y tan rápidamente, y entonces consigo
que haya más dopamina disponible y todos estos síntomas motores mejor. ¿Vale? Y luego, por supuesto, hay otros tratamientos complementarios junto a este tratamiento básico fundamental, ¿no? De nuevo, insisto, tratamiento personalizado. ¿Vale? ¿Qué hace la dopamina? Y perdonad que igual todos sabéis esto de memoria y decís, esto me está contando aquí. Yo quería hacer un poco esta reflexión, que ya sé que es muy básica, pero porque tiene relación con alguno de los problemas emocionales que podemos encontrar en algunas personas con esta enfermedad. ¿Vale? A ver, como decía al principio, y perdonadme la simpleza de los argumentos, las células fundamentales de nuestro sistema nervioso y del cerebro son neuronas. Nuestro paisano Ramón y Cajal fue el que describió hace más de 100 años que las neuronas, estas células fundamentales, no estaban pegadas la una a la otra. Hay un pequeño espacio entre una neurona y la siguiente. Pero esas neuronas, como sabéis, se comunican, ¿no? Si yo quiero mover esta pierna, desde mi cerebro ha partido una orden a través de muchas neuronas, una comunica esa orden a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Podemos pensar, bueno, ¿y cómo comunican esas órdenes de neurona a neurona si no están pegadas? ¿No? A través de los neurotransmisores, que son unas sustancias, unas moléculas que saltan de una neurona a otra, activando la siguiente y transmitiendo la orden. Por eso se llaman neurotransmisores. Uno de los fundamentales es la dopamina. Fundamental, fundamental, fundamental. Entonces, la dopamina es el mensajero fundamental en varios circuitos cerebrales que tienen que ver con funciones muy importantes, ¿no? Sí. A ver, hola, hola, hola. Bueno, pues eso. Como os decía, las neuronas se agrupan en circuitos que se relacionan con la misma función, ¿no? Sabemos muchísimo del cerebro y del sistema nervioso central, pero también os confieso que hay muchísimas cosas que nos quedan por saber. Dicen que es el fenómeno más complejo de la naturaleza, ¿no? Pues ahí seguimos, en el cerebro humano, pero sí sabemos muchas cosas. Entonces, ¿con qué circuitos tiene que ver la dopamina en nuestro cerebro y en nuestro organismo? Señalo aquí los 4 fundamentales. Olvidaos un poco los nombres técnicos, pero un circuito tiene que ver con las hormonas, sobre todo con la prolactina. Sabéis que es una hormona que se llama prolactina, prolactación, porque es una hormona que sube a niveles muy altos cuando una mujer va a amamantar a su bebé. Pero además de favorecer el desarrollo del pecho, la producción de leche materna, etcétera, etcétera, la prolactina tiene otras muchas funciones. Y los hombres también tenemos prolactina, no solo las mujeres, ¿no? Las mujeres a niveles más altos, sobre todo tras el embarazo y durante la lactancia, pero los hombres también tenemos prolactina. Y esa prolactina, en el mundo de las hormonas, todo está conectado con todo. Quiero decir, si tú tocas una, afectas a todos, ¿no? La hormona tiroidea está relacionada con la prolactina, la noradrenalina, montones de sustancias que produce nuestro organismo que están relacionadas unas con otras. Y la dopamina tiene que ver con la regulación de todo eso. Otra, el circuito que regula nuestras emociones. Claro, esto es importante, ¿no? Podríamos decir aproximadamente que la dopamina es una suerte de antidepresivo natural. Por eso, como vamos a ver, la depresión es tan frecuente en la enfermedad de Parkinson. Las personas con esta enfermedad, obviamente no todas, hay muchas personas con Parkinson que no pasan por una depresión en su vida, pero es más frecuente en esas personas con déficit de dopamina que en la población general, porque la dopamina tiene que ver con esos circuitos de control emocional, ¿no?
¿Por qué cada vez que tenemos un disgusto no nos venimos abajo, nos quedamos en la cama, no queremos salir para nada, lloramos constantemente, etcétera, etcétera? Porque cada uno de nosotros dispone de mecanismos psicológicos y biológicos para afrontar ese acontecimiento adverso, ese disgusto, esa pena, y poder, bueno, pues adaptarnos a ella, responder con, ¿no? Pues de la mejor manera posible y seguir adelante. La dopamina tiene que ver con esos mecanismos que nos permiten adaptarnos a lo que sucede en nuestra vida y seguir adelante con un estado de ánimo razonable, ¿no? No me refiero a estar contento cuando tienes un disgusto, sino a no desmoronarte cuando tienes un disgusto y poder, con tu pena y tu tristeza, seguir adelante, pues como cuando pierdes a un ser querido, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Luego está también jugando un papel importantísimo en un circuito cerebral que tiene que ver con la cognición, digamos con la memoria, si queréis, por simplificar, ¿no? La dopamina también juega un papel ahí importante en la memoria y en mayor o menor medida puede afectarnos también para recordar cosas, organizar cosas en nuestra mente, etcétera, etcétera. Por eso, a veces en algunas personas es muy útil hacer rehabilitación cognitiva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, para todas estas funciones, la dopamina tiene un papel importante. Y claro, cuando baja el nivel de dopamina, aunque lo más característico sea que se afecte el movimiento, también las otras esferas pueden sufrir en alguna medida, ¿no? ¿Cuánta medida? Pues depende, como vengo diciendo todo el rato, depende de la persona, depende de cómo responde a esas situaciones, etc., ¿no? El efecto general es estimulante. Es decir, si ahora cualquiera de nosotros nos dieran dopamina, nos sentiríamos ligeramente más animados, tengas Parkinson o no lo tengas, más animado, más activo, más, ¿no? Pim, digamos. Tiene un efecto general estimulante. Y eso nos va a ayudar a entender ahora por qué un déficit de dopamina puede favorecer la depresión. Porque es que la dopamina tiene un efecto ligeramente estimulante, ¿vale? Ya. Bueno, estos son síntomas que sabéis que pueden aparecer en la enfermedad de Parkinson. Quiero decir, pueden aparecer. De ninguna manera estoy diciendo que cualquier persona que padezca Parkinson va a tener todo esto. Muchas personas con Parkinson no tienen nada de todo esto. Pero cuando tú haces un estudio en una población grande, encuentras que las personas sin Parkinson tienen menos depresión que las personas con Parkinson, tienen menos ansiedad, etcétera, 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 ¿no? Pero ahora vamos a descender un poco. Hombre, hemos hablado, y seguro que lo entendéis perfectamente por lo que acabo de contar, de los circuitos, etcétera, hemos hablado del bajo estado de ánimo, de esa sensación de poca energía, de pocas ganas de hacer cosas, ansiedad, problemas cognitivos, que uno pueda tener la sensación de mi memoria ya no es como antes, psicosis. De esto hablaré específicamente porque es algo que puede ocurrir con frecuencia por una dosis muy intensa de dopamina, de levodopa, ¿no? Y a veces la propia enfermedad también puede causarlo. Pero voy a explicar en qué consiste eso. Problemas de sueño, a la vez la somnolencia, que, bueno, si uno está con menos energía y el sueño es de menos calidad, pues tampoco es raro que tengamos una cierta somnolencia al día siguiente, ¿no? La sensación de fatiga y lo que se llama disfunción autonómica, que son problemas que conocéis, pueden aparecer, pues yo qué sé, la salivación, el estreñimiento, ¿no? Cosas de esas. Una manera de abordar estos problemas sería distinguir 4 aspectos. Por un lado, problemas directamente ligados a la propia enfermedad de Parkinson, o si queréis, problemas de salud mental, problemas psicológicos, emocionales, que están ligados al déficit de dopamina.
en sí, ¿no? Un tipo de problema. Otros problemas, los que pueden aparecer como efecto secundario del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Claro, si la dopamina que nosotros, la levodopa, que nosotros si tenemos una enfermedad de Parkinson tomamos, no es una sustancia extraña al organismo, ¿no? La levodopa lo que hace es subir el nivel de dopamina en nuestro cerebro. La dopamina no es una sustancia extraña, no es como un antibiótico. Nosotros no tenemos antibióticos dentro de nuestro organismo. Si tomamos amoxicilina, es algo que viene de fuera, actúa sobre los microbios que nos están dañando, lo eliminamos y desaparece. La dopamina que nosotros conseguimos aumentar se une a la que ya existía. Entonces, como os podéis imaginar, como cualquier sustancia que produce nuestro organismo, esa sustancia tiene que estar en determinados niveles. Por debajo de tal nivel tenemos problemas, pero si subimos por encima de tal nivel, también tenemos problemas. Y como el nivel que alcanzan los medicamentos en el organismo no solo tiene que ver con la dosis, sino con el cuerpo que tiene cada uno, ¿no? Porque eso sabéis que es así. Si un señor que pesa lo mismo que yo y tiene mi misma edad toma el mismo medicamento, no sé si está funcionando el micrófono, sí, toma el mismo medicamento que yo, es posible que la concentración en sangre de ese medicamento en él y en mí sea diferente. ¿Por qué? Cuando yo tomo un medicamento, si lo tomo vía oral, mi estómago y mi intestino lo absorben, ¿no? Y el estómago y el intestino de cada uno son un poco diferentes. Y luego pasa a sangre, el hígado lo transforma y el riñón lo elimina. Claro, lo que ocurre es que el hígado de cada uno es un poco diferente. No es igual que ese señor corre más que yo, su hígado puede ser más activo, aunque sean los dos normales, el suyo y el mío. Y con el riñón es lo mismo. Aunque los dos tengamos un riñón que funciona bien, el suyo puede ser un poco más lento, el mío un poco más rápido, y eso hace que el nivel de un medicamento en el cuerpo varíe, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, esto es, imaginaos que estamos llenando una bañera con el grifo abierto y el desagüe un poco abierto también, ¿no? Queremos que llegue el nivel del agua a determinado punto, pero el desagüe en una persona está un poco más abierto, en otra persona está un poco más cerrado, el grifo, aunque el volumen total de agua sea el mismo, el grifo en un caso puede estar más abierto, en otro menos, es decir, hay variaciones, ¿vale? Y hay situaciones en las que niveles que para esa persona concreta son excesivos de dopamina pueden dar lugar a problemas al subirte del barco de la mitad, ¿vale? Luego está, como decía antes, problemas ligados a la experiencia de padecer enfermedad de Parkinson. Quiero decir, cualquier enfermedad que presentamos, hombre, nos empuja a una reacción emocional, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? ¿No? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Como la película, ¿no? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? O si me ha tocado, ¿por qué me toca a mí peor que a este amigo que viene conmigo al grupo, que tiene más calidad de vida que yo? Es una lotería, pero ¿por qué a mí? ¿No? Eso genera muchas reacciones y por supuesto, como ya veremos, pues no es lo mismo cuando te pille, en qué momento de la vida, qué experiencia tengas de otras personas, etc. No tiene nada que ver. Y luego hablaremos de los problemas en los cuidadores, que en los casos en que la persona con enfermedad requiera, cuando eso sea, muchas veces no requieren ningún apoyo especial, pero cuando eso se necesita, claro, es importante que el cuidador se cuide y que nosotros hagamos lo posible para cuidar al cuidador, para que siga cuidando bien al paciente, ¿no? Yo a veces les digo a las familias, mire, es que por egoísmo profesional mi paciente es su marido, pero a mí me interesa muy bien que usted esté en la mejor forma posible. Si me dice que no duerme nada,
pues tenemos un problema, porque si usted está mal, él no va a poder estar tan bien atendido como podría, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí tengo que repetir un poco lo que he comentado antes, ¿no? Sobre todo nos interesa el circuito de la memoria, el circuito emocional, ¿no? El circuito motor lo conocéis de sobra, pero, claro, si el circuito del sistema nervioso, del cerebro, que regula el estado de ánimo, no funciona del todo bien, porque el nivel de dopamina es bajo, la fragilidad emocional de la persona crece. Entonces, situaciones que en otro momento no generarían un cuadro depresivo, en esta ocasión sí lo genera. Está demostrado que es más frecuente la depresión de las personas con Parkinson que quienes no lo tienen, de la misma edad y de la misma situación, ¿eh? Incluso la cosa, por esto de la dopamina, va más allá. Podríamos pensar, bueno, en cualquier enfermedad crónica es lógico que haya más depresión que en la población general, porque hay un cierto nivel de sufrimiento y de impacto sobre la calidad de vida y tal. Eso es verdad, pero en el Parkinson, precisamente por este déficit de dopamina, este problema es más intenso, ¿no? Tanto es así que es muy frecuente que un motivo de consulta a nuestro servicio desde Neuro sea pacientes con enfermedad de Parkinson que están sufriendo un episodio depresivo, ¿no? Porque ya es frecuente en la población general y en las personas con Parkinson algo más, ¿vale? La apatía, ¿no? Esa sensación de aquí me quedaría sin moverme porque no tengo ganas absolutamente de nada, ¿no? Que muchas veces da lugar a un diálogo con los amigos, con la pareja, con hijos, padres, etc. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No tengo ganas, no me apetece, no tengo ganas, no quiero, ¿no? Esa sensación de que uno se quedaría donde está, que está muy feliz y no quiere moverse de allí para nada. Esto tiene que ver con este estimulante natural que nos falta, ¿no? Si yo ahora tomara dopamina, pues estaría moviéndome más, probablemente, estaría un poco inquieto, hablaría más rápido, ¿no? Si me falta dopamina, la sensación es, pues me quedo aquí sentado en la silla y que vengan a buscarlo, ¿no? Ansiedad. La propia falta de dopamina también puede generar ansiedad. Esto es un poco paradójico, porque hay personas en las que los niveles de ansiedad descienden al colocar la dopamina en los niveles más adecuados. Con lo que aquí es muy importante lo que llamamos el diagnóstico diferencial, o sea, cuál es la causa última de los síntomas de ansiedad de este paciente. La falta de dopamina, y entonces igual hay que corregir la levodopa-ketona, o quizá que en este momento está reflexionando de una manera más pesimista sobre su evolución y eso le deja inquieto y le deja, ¿no?, con perspectiva negativa sobre el futuro, etc. Luego, el tema de los problemas cognitivos simplificando la memoria. A ver, aquí lógicamente tenemos un problema para evaluar finamente esto, porque todos perdemos memoria con el paso del tiempo, todos. Entonces, la enfermedad de Parkinson es verdad que sobre todo en algunas personas favorece la pérdida de memoria, pero a la vez, como sabemos que el Parkinson afecta más a gente mayor y la gente mayor pierde más la memoria, te planteas, bueno, y esta señora que me dice que tiene que apuntar todas las cosas porque se le están olvidando, ¿realmente esto tiene que ver con el Parkinson que tiene o con que tiene esta edad? Y si no tuviera Parkinson también le empezaría a costar y tendría que anotar más las cosas y tener ese calendario que vemos en tantas casas, incluida la mía, ¿no?, donde de qué va todo esto, ¿vale? Y luego, como sabéis, problemas de sueño
y somnolencia están encadenados. Si uno tiene dificultades para dormir, las posibilidades de que esté somnoliento al día siguiente pues son importantes, ¿no? Claro, también esto es un tema complejo, como sabéis, porque si las dificultades motoras te dificultan el estar físicamente activo durante el día, llegas a la cama a la noche con el cuerpo menos cansado muscularmente, te cuesta coger el sueño, tardas más en dormir, el sueño es de menos calidad. La dopamina también interviene en la regulación de las fases del sueño. Ya sabéis que no pasamos por una única fase durante el sueño, hay fases en las que soñamos, fases en las que no. Habréis observado que hay normalmente cuando estás dormido y sueñas, tú no te mueves, puedes soñar que estás corriendo, pero no estás moviéndote en la cama, ¿no? A veces se producen alteraciones de ese mecanismo y puede haber movimientos mientras uno está soñando. A todos nos pasa alguna vez y a personas con déficit de dopamina les pasa con más frecuencia, ¿no? Claro, eso hace que el sueño pueda ser de menos calidad, ¿no? Obviamente, a ver, insisto una vez más, estoy hablando de cosas que les pasan a algunas personas que tienen enfermedad de Parkinson. Ninguna cosa de estas les pasa a todas las personas, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, como me tenía que centrar en dificultades de salud mental, pues quiero hablar de todo esto, ¿no? Vale. Bueno, a ver, la dopamina es un estimulante. ¿Y qué pasa con todos los estimulantes, naturales y artificiales? Si la dosis sube lo suficiente, te vas de la realidad, ¿no? Seguro que muchas personas aquí, que son de mi quinta y mayores, recordaréis estos medicamentos. Entonces se consideraban medicamentos, hoy lo consideraríamos barbaridades, pero entonces se consideraban medicamentos. Estas pastillas para adelgazar, el Bustair, el Minilib, que se tomaban muchísimo, estoy hablando de los años 80, por ejemplo, ¿no? Esas pastillas tenían estimulantes, derivados de anfetaminas, ¿vale? Las anfetaminas te ponen como una moto y mejoran mucho la concentración. Por eso, muchos estudiantes, muchas personas que preparaban oposiciones, etcétera, etcétera, en aquella época conseguían pastillas para adelgazar que tenían básicamente estimulantes y se las tomaban como si fueran caramelos. ¿Qué ocurría? Que si trabajabas en la urgencia de un hospital, en el equipo de psiquiatría, veías con frecuencia que un estudiante en junio y en septiembre al que se le había ido la mano con esos estimulantes, venía a la urgencia traído por los compañeros de la residencia diciendo cosas como que el vecino de al lado le había puesto micrófonos en la habitación, que la CIA estaba vigilándole. Dices, pero ¿qué pasa aquí? Esto es una especie de esquizofrenia súbita, ha perdido la razón. Bueno, lo que estaba pasando es que esa sobredosis de estimulantes le había llevado a este tipo de ideas delirantes, a saltar de la realidad. Y eso nos puede pasar a todos, ¿no? Es decir, si todos los que estamos aquí hoy empezamos a tomar anfetaminas, cuando lleguemos a determinada dosis, todos vamos a pensar que Urkullu nos persigue, que va a montar un gulag aquí en Orduña y que la CIA nos va a vigilar, etcétera, etcétera. Todos, ¿no? Es decir, los estimulantes en la dosis adecuada hacen que salgamos de la realidad, ¿no? A ver, lo del salto de la realidad parece un poco extraño, ¿no? Porque es verdad que la mayoría de nosotros no hemos tenido vivencias de este tipo, pero en el fondo no es tan difícil de entender. Os pongo un ejemplo que suelo usar con los alumnos en la facultad, ¿no?
Yo no sé si alguno habéis ido a Rusia de viaje, ahora no es el momento, pero bueno, dicen que San Petersburgo es una preciosidad, etc. Imaginaos que vamos un grupo a San Petersburgo, nos deja el autobús en el hotel y la guía nos dice, tenéis un par de horas hasta la cena. Tú dices, bueno, pues no estoy cansado, me voy a dar un paseo por la ciudad, ¿no? Entonces sales tú solo del hotel, empiezas a caminar por la calle en San Petersburgo, te fijas que no entiendes los carteles, porque el alfabeto cirílico es complicado y no lo entiendes. Oyes hablar a la gente y no entiendes nada de lo que dicen, ¿no? Con lo que te puede empezar a llenar una cierta sensación de inquietud, ¿no? Nunca has estado en la ciudad, la calle es nueva, no entiendes nada de lo que dicen, los letreros no puedes leerlo, ¿no? Te vas alejando un poco del hotel porque eres de Bilbao y muy agarrido, entonces pasas al lado de un grupo de jóvenes que te miran y empiezan a conversar y reírse, ¿no? Tú piensas, se están riendo de mí, ¿no? Algo me pasa a mí, ¿no? Puedes empezar a pensar, mira a ver si me van a hacer algo, a ver si me van a asaltar y robar la cartera, a ver si... Es decir, con este ejemplo quiero señalar que en situaciones de mucha incertidumbre y de cierta tensión, empezamos a salir de la realidad, imaginando cosas que pueden o no ser ciertas y en general en sentido negativo, ¿no? Lo normal no es que yo vaya por San Petersburgo, por esa calle y piense, estos chicos se han dado cuenta que soy de Bilbao y vienen a darme un premio, ¿no? Probablemente pensaría, oye, a ver si, en fin, igual me he metido por un sitio donde no debía, etc. Es decir, situaciones de cierta angustia y de cierta incertidumbre te empujan, ¿no?, a salir de la realidad. Es posible que muchos de vosotros, yo lo he vivido, hayáis tenido personas con demencias avanzadas, la típica situación, tienes a tu madre con una demencia, la residencia te parece que no es la opción y tiene una señora que le echa una mano y un día llegas a casa de tu madre y te dice, esta chica me está robando las joyas y se ha quedado con el dinero de no sé qué, y tú le dices, ama, pero si están en este cajón, ¿no te has dado cuenta que ha sido ella, tal? Es decir, cuando la realidad empieza a ser difícil de entender, saltamos fuera con facilidad, porque necesitamos como dar un sentido a la angustia que podemos experimentar en un momento, ¿no? Me siento muy mal. Los humanos tenemos que buscar razón de las cosas. Me siento muy mal. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, pues esta chica que me cuida me está robando no sé qué, o le está diciendo al vecino que soy un enfermazo que pa' qué, que etcétera, etcétera. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Es posible en algunas personas que la dosis de levodopa, que viene muy bien para lo motor, sea demasiado estimulante a nivel cognitivo y emocional. Y eso hace que aparezcan ideas delirantes, que suelen ser de este tipo. Casi siempre la persona en esa situación piensa que algo malo va a pasar. No suele ser, me va a tocar la lotería y esta señora que me cuida es la Virgen María. Suele ser otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, a esto me refiero con el tema de psicosis. Puede aparecer por la alteración de los circuitos sin relación con el tratamiento, pero es más frecuente que aparezca cuando estás regulando la dosis, digamos, ¿no? Porque normalmente, esto los neurólogos obviamente os lo explican muchísimo mejor que yo, tú pretendes llegar a una dosis que controle perfectamente los síntomas motores y que no trastoque otros circuitos que tienen que ver con la dopamina, porque en el cerebro todo tiene que ver con todo está conectado, ¿no? ¿Vale? A veces cuando uno salta de la realidad, pues pueden hasta, oyes un ruido en la habitación de al lado y lo interpretas como que tiene que ver contigo, ¿no?
Afortunadamente, cuando aparecen esos síntomas, que no son frecuentes, pero sí pueden aparecer, en general se pueden tratar bastante bien, ¿no? Que se suele hacer dos cosas, o bien regular la levodopa, igual bajar un poco el volumen, digamos, o a veces utilizar pues alguna medicación neuroléptica que, de las que solemos usar nosotros, pues a unas dosis en general bajitas hasta controlar ese efecto, etc. O sea, no es que no tiene demasiado mala respuesta al tratamiento, se puede controlar, ¿sabes? Problemas ligados a la experiencia de padecer la enfermedad de Parkinson. Claro, es una enfermedad que puede ser seria, ya hemos visto que varía mucho de persona a persona, pero genera un impacto. No, a mí no me deja. Si mañana me dicen, oye Miguel Ángel, tienes enfermedad de Parkinson, pues hombre, me afecta. No es como si me dijeran, tienes gripe, ¿no? Me planteo cuál va a ser mi evolución, qué neurólogo me va a tratar, qué tal lo hará, cómo me va a ir, etcétera, etcétera. Me acuerdo de mi madre que tuvo Parkinson, etcétera, 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 ¿no? Claro, factores influyentes. Bueno, pues en primer lugar, todos sentimos ante una noticia de esta una cierta sensación de soledad y de desconocimiento. ¿Esto qué es? Claro, salvo los neurólogos que trabajan con ello todos los días y parte de los psiquiatras u otros médicos, la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué es esto. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tengo enfermedad de Parkinson? ¿De qué va esto? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué problemas voy a tener? ¿No? Desconocimiento y soledad, en el sentido de que esto solo me ocurre a mí. Por eso, como veremos, son tan importantes estas agrupaciones, ¿no? O sea, me siento solo y lleno de dudas. Además, hay un factor importante, la edad. No es lo mismo que me ocurra esto con 75 años a que me ocurra con 45. No es lo mismo que yo sea bibliotecario y trabaje en un trabajo sedentario, iba a decir relajado, pero relajado no hay ninguno. Si estuviera aquí un bibliotecario seguro me decía que de eso nada, ¿no? Pero bueno, al menos motoramente sedentario, previsible, etcétera, etcétera. Depende mucho. No es lo mismo que yo sea flautista o que tenga un trabajo que me pueda permitir un funcionamiento motor algo peor. Es diferente, ¿no? La intensidad, por supuesto. ¿Tengo síntomas 2 o síntomas 10? ¿Cuál es mi situación? La progresión, ¿no? Veo que sí, me han diagnosticado de esto, pero veo que va muy despacito y pienso que voy a poder mantener una buena calidad de vida hasta el fin de los tiempos, o veo que va muy rápido y entonces me asusto, ¿no? Respuesta al tratamiento, lo mismo, muy personal. Hay pacientes en los que enseguida los colegas de neuro dan con las dosis adecuadas y se produce una estabilización importante, y otros que hay que pelear mucho el ajuste de dosis hasta que llegas a un nivel que es el correcto, ¿no? Luego, bueno, pues aparecen otros problemas paralelos o no, ¿no? La red de apoyo. También por eso esta asociación es muy importante. No es lo mismo sentirte solo y con dudas a sentirte parte de un grupo donde hay gente que tiene problemas similares, gente que los entiende, gente que sabe de ellos, etcétera, etcétera. Y fijaos que estamos hablando, esto no es una enfermedad rara, ni mucho menos, es una enfermedad de bastante frecuencia. O sea que podríamos encontrar con cierta facilidad otras personas que están experimentando vivencias parecidas, pero la primera reacción siempre es soledad y desconocimiento, ¿no? El efecto sobre la vida, por supuesto, ¿no? Hasta dónde modifica mi vida esta situación que me acaban de diagnosticar. La cambia mucho, es simplemente, bueno, pues algo que, vale, pues tengo que cuidarme en este sentido y en el otro y ya está, ¿o qué? Y la personalidad previa. Lógicamente, estas enfermedades crónicas no caen sobre una persona que es estándar, cae sobre usted, sobre mí, sobre él, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una personalidad previa. Más, yo qué sé, lo que antes, los que hemos ido a colegios de curas y monjas,
oíamos hablar de la resignación cristiana, que ya nadie habla de ella, pero bueno, eso de la resignación cristiana, lo de aceptar con tranquilidad la lotería que te ha tocado en la vida y afrontar las dificultades todo lo mejor que puedes, bueno, pues es diferente a que a ti te entre una rabia enorme porque te ha tocado ese problema, ¿no? Y dices, pues es injusto, yo no he hecho nada para que me toque esto, ¿no? No es como cuando, yo qué sé, pues tienes un enfisema pulmonar y te has fumado 30 años 2 paquetes al día. Ahí puedes tener la sensación de, bueno, pues he estado comprando muchos billetes de lotería y al final me ha tocado, ¿no? Pero aquí en este caso eso no es así, ¿no? Vale. Esta personalidad previa es vital porque si queremos prestar ayuda a esa persona, tienes que jugar con esa personalidad previa y los recursos que esa persona tiene, que son diferentes de uno a otro, ¿no? Claro, las reacciones del paciente, bueno, pues si nos ponemos en el lado más positivo, bueno, pues resignación, adaptación, afrontamiento eficaz, autocuidado, colaboración en el tratamiento, ¿no? En salud mental hablamos mucho de alianza terapéutica, que en el mejor de los sentidos consiste en que el paciente y tú te conviertes en un equipo terapéutico realmente. El paciente colabora con información, con sugerencias, con prácticas, con cambios de hábitos cuando es necesario, etcétera, etcétera, y te transmite información que es valiosísima. Porque, como ya hemos dicho, que esta es una enfermedad con una evolución individual, pues se queda corta la cosa si yo me limito a aplicar el protocolo X322 y a todo el mundo le doy lo mismo de la misma manera. Pues es muy posible que me deje fuera a muchas personas de ese modo, ¿no? Pero también podemos encontrar, como en la reacción ante cualquier enfermedad crónica, sobre todo, rabia, rechazo, negación, a mí no me pasa nada. Yo, una cosa que me ha asombrado siempre es, todavía hoy te encuentras con muchos médicos trabajando en el hospital que han tenido un infarto de miocardio y me consta que siguen fumando y con muchos hábitos de vida que no deberían. Y dices, qué asombroso es esto, ¿no? Si este colega ya sabe cuáles son los riesgos. ¿Por qué alguien que conoce perfectamente los riesgos no cambia sus hábitos de vida? Teniendo toda la información. Es decir, no es, esta es una persona que ni sabe ni quiere saber. No, sí sabe. Sí sabe y le veo yo fumando como un carretero. Digo, joder, te han puesto 2 stents ya, vas a ir a por el tercero, ¿no? Bueno, la psicología personal es muy compleja y a veces para las personas es más fácil el negar lo que hay y funcionar como si no pasara nada. Bueno, pues es un avestruz que mete la cabeza en el agujero. En alguna medida todos lo hacemos, ¿eh? Quiero decir, este ejemplo de los colegas infartados es un ejemplo extremo, pero real. En alguna medida todos lo hacemos. ¿Cuántas veces funcionamos como si no pasara lo que está pasando? Y también en esto es una... En fin, yo conozco médicos diabéticos que han tenido problemas gravísimos por no tratarse bien la diabetes, en la que alguno de ellos hasta era experto. Y dices, ¿qué está pasando? Quiere morir esta persona, pero esta es una manera de indirectamente... No, en fin, habría que ir persona a persona, caso a caso, pero la negación es un fenómeno, un mecanismo muy frecuente y muy problemático. Porque claro, si no tengo ningún problema, no pido ayuda. No pido ayuda, no hago nada para resolverlo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos lleva al descuido personal, al escaso cumplimiento del tratamiento, ¿no? Muchas personas de toda la población que saben que tendrían que tomar la medicación de una forma correcta, no la toman, tal cual. Sin ninguna razón clara, expresa, precisa, ¿no? Bueno, dicen, pero si no
Si no tienes confianza en lo que este médico te recomienda, ¿por qué vas? Pues busca a otro o busca una alternativa, ¿no? No, sigo yendo. En esto os puedo contar una anécdota personal. Hace años una buena amiga mía pasó por un episodio depresivo, se quedó viuda, tuvo, en fin, una serie de problemas y me dijo, oye, no me encuentro bien, necesitaría ayuda. Como ya sabéis que los psiquiatras y los psicólogos no tratamos a familiares, amigos, etcétera, porque no debe hacerse, yo le sugerí ir donde una colega que trabaja muy bien. Y nada, se pone en tratamiento con esta colega y al cabo de unas pocas semanas me vuelvo a encontrar con mi amiga y le pregunto, bueno, ¿qué tal? Y me dice, no, me encuentro mejor, la verdad es que con tu amiga muy bien, muy maja. Y le digo, ¿y la medicación te ha ido bien? Me dice, bueno, en realidad no la he tomado en ningún momento. Y le digo, ¿pero y se lo has dicho a esta compañera? No, ¿para qué le voy a dar un disgusto? Si he visto que... Y mi amiga es mi amiga y ella es, en fin, universitaria y profesora de la uni y todo lo que quieras, ¿no? Con lo que no tiene que ver ni con la información, ni con el nivel cultural, ni con nada. Tiene que ver con actitudes personales. Y dices, pero vamos a ver, amiga mía, ¿por qué? Pues si no quieres tomar medicación, dile que no la quieres tomar. Y si no la estás tomando, dile, pero es que no quería dar un disgusto. Entonces a la médico que le trataba le decía que le estaba yendo bien el tratamiento, que en realidad no tomaba y ya está, ¿no? Bueno, afortunadamente, pese a todo, fue bien, pero desde luego no gracias a un tratamiento que no existía, ¿no? Vale. Las consecuencias típicas de este impacto cuando uno experimenta una enfermedad que puede ser seria, crónica, pues normalmente son síntomas afectivos, de depresión y síntomas de ansiedad. Eso es lo más típico, ¿no? Bueno, el tratamiento tampoco vamos a entrar en detalles, pero hay tratamientos para este tipo de reacciones, tanto a nivel farmacológico, que siempre cuando tratas con psicofármacos a una persona que presenta Parkinson hay que andar con cuidado porque como todo interacciona con todo, pues tienes que ser muy preciso para que el medicamento que tú le añades a la persona con enfermedad de Parkinson no le fastidie el tratamiento de Parkinson en sí. Un ejemplo muy central, nosotros los psiquiatras tenemos mucho que ver con la dopamina, pero al revés que los neurólogos, ¿no? Vamos a decir, los neurólogos quieren subir la dopamina, ¿no?, en la enfermedad de Parkinson. Y los psiquiatras, en una serie de enfermedades que tratamos nosotros, queremos bajarla. Entonces, a veces, algunos de los medicamentos que usamos nosotros, si los usas en enfermedad de Parkinson, en pacientes, en personas con enfermedad de Parkinson, pues hombre, fastidian el equilibrio, porque el neurólogo quiere subir la dopamina y tú con tu medicación la estás bajando. Entonces, bueno, es un sudoku complicado que tienes que conocer y actuar con finura, ¿no? Esa es una de las razones por las que estos equipos multidisciplinares, como el que el doctor Berganzo me hablaba de construir en Basurto, tienen mucho sentido, porque eso hace que todos ellos y nosotros estemos familiarizados con las interacciones farmacológicas, etcétera, pues para tratar mejor a los pacientes, sencillamente, ¿no? No hay que inventar la rueda cada día, sino repetir lo que sabes que va bien en este sentido y en el otro, ¿no? Y en ocasiones lo mejor que puedes hacer con una persona que está reaccionando ante su enfermedad crónica con intensidad, con dolor, con sufrimiento, es psicoterapia y no usar medicación. Psicoterapia que puede ser de varios estilos, de varias modalidades. En general, todas las psicoterapias pasan por una primera etapa, todas. No sé si probablemente no hayáis oído, pero hay casi 400 técnicas de psicoterapia distintas, ¿no? La verdad es que prácticamente todas hijas, nietas o bisnietas de 4 grandes ramas, ¿no? Pero bueno, no hace falta entrar en esos debates. Pero
la primera etapa y fundamental de cualquier psicoterapia es crear lo que se llama alianza terapéutica. Es decir, tú tienes que crear un vínculo con el paciente, un vínculo de respeto mutuo, de confianza, de conocimiento, ¿no? Que permita enterarte, primero, que le permita al paciente poder hablar con tranquilidad de aquello que le preocupa, punto primero, y sentirse escuchado. A ver, estamos a veces funcionando, pues, en fin, lo del COVID ha sido un ejemplo, ¿no? Con mucha presión, pues porque a veces hay mucha demanda, a veces el tiempo que tienes es limitado, entonces es perfectamente posible que el paciente se quede con la sensación de que le gustaría tener más tiempo contigo, poder hablar con más calma. Bueno, tú, el profesional, tenemos que hacer lo posible para que ese tiempo se acerque a lo correcto, ¿no? A veces eso es fácil y otras veces menos fácil, depende de dónde trabajes, pero tenemos que movernos hacia ello. Si se construye una buena alianza terapéutica, la psicoterapia va a ir bien. Casi uses la técnica que uses. Si esa alianza terapéutica, si esa relación de confianza no funciona de verdad, aunque seas el mayor artista psicoterapéutico que el mundo vio, no va, ¿no? O sea, necesitamos esa primera piedra. Luego, las siguientes piedras tienen que ver con la técnica concreta que uses, ¿no? ¿Dónde pones el foco en la vida del paciente? ¿En qué aspectos, ¿no? Pues igual para una persona el foco está en la repercusión de la enfermedad sobre su trabajo, que era la fuente fundamental de su autoestima, ¿no? Tengo en mente un paciente concreto. Para otras personas es el impacto sobre la familia, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar mis familiares? ¿A qué les voy a tener que pedir para ayudarme? Etcétera, etcétera. Es decir, cada persona ahí es un mundo y tú necesitas crear condiciones para que explorar esas situaciones sea posible. Si el paciente siente que tú no tienes tiempo, que en realidad no le puedes prestar la atención que necesita, no tal, pues el riesgo es que la psicoterapia no funcione, claro, porque no hay, ¿no? Vale. Y me queda esta diapositiva y otra, o sea que enseguida paramos ya con esto. A ver, problemas en los cuidadores, ¿no? Muchas personas con enfermedad de Parkinson no necesitan cuidador, eso es verdad. Algunas personas con síntomas más duros, más intensos, más problemáticos, sí pueden necesitar. Claro, el cuidador también tiene una reacción ante todo esto. Nos podemos poner todos en su lugar. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos cuidado a alguien a algún nivel en algún momento, ¿no? Desde el cuidado de los hijos que habremos tenido la mayoría de los que estamos aquí, el cuidado de los padres ancianos, el cuidado de personas enfermas, etcétera, ¿no? Claro, a menudo esa sensación de soledad y desconocimiento también le puede afectar al cuidador, con una peculiaridad, que es que a menudo el cuidador dice, hombre, yo estoy angustiada por esto que le pasa a mi marido, pero no voy a hablar de mi angustia con él, porque entonces es que igual le angustio a él también. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No? Y claro, soledad, porque ¿y con quién hablo de esto? Con esta amiga, que es buena amiga, pero no tan cercana como para hablar a calzón quitado de lo que siento, etcétera, etcétera. No es fácil. Pues prácticamente tiene que ser una persona muy, muy cercana, ¿no? O ese mejor amigo que algunos podemos tener, o esa hermana o ese hermano, ¿no? Una persona con quien tienes una relación de intimidad para poder hablar de lo que sientes de verdad, ¿no? Hombre, obviamente es un acto de amor el cuidado a un familiar, eso es así. Y ese acto amoroso, pues implica alegría también, ¿no? Estoy dándole a una persona que quiero algo que necesita y me siento bien por ello, ¿no? Es una señal de afecto, de cuidado, etc.
supone dedicación, sin ninguna duda, supone trabajo, supone esfuerzo, supone fatiga. La gente, el cuidado también es exigente y también supone desgaste, también supone sacrificio, ¿no? Miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿No? ¿A dónde va a ir esto? ¿Las cosas van a ir bien? Tal como me dice la neuróloga, y las cosas pueden ir estables y tal, y vamos a seguir manteniendo los dos mucha calidad de vida, o no, ¿no? Hay miedo. Miedo que, de nuevo, es difícil compartir con la persona a la que cuidamos. Porque dices, hombre, ¿cómo voy a transmitirle yo mi miedo? Esto no me siento bien haciéndolo, tengo que transmitirlo en otro lugar, ¿no? La pena, estamos sufriendo porque una persona que queremos está experimentando una situación difícil. Es así. Todo este abanico de emociones, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que todos hemos vivido en alguna medida cuando hemos cuidado a alguien, que es la ambivalencia. ¿Qué padre, madre de los que estamos aquí no hemos estado hasta las narices de nuestros hijos en alguna ocasión? Pues yo creo que sería un milagro que alguien levantara la mano. Porque a nuestros hijos los queremos mucho, pero a veces los tiraríamos por la ventana. Dices, pero ¿cómo puedes hacer esto otra vez? ¿Pero cómo es posible? ¿No? Con los padres ancianos a veces ocurre lo mismo. Tú les quieres mucho, pero la octava vez que te dice tu madre que ni se te ocurra traer a nadie a esa casa porque ella no necesita a nadie y se maneja perfectamente, y tú le dices, ama, pero te has dejado 4 veces ya el gas encendido, vais a salir va a explotar la casa en cualquier momento, pues no necesito a nadie, tal. Pues, en fin, estás exasperado realmente, ¿no? Es decir, hay ambivalencia, ¿no? Además de sentir amor, afecto, etcétera, la persona y la situación que vive esa persona a veces te desborda y te supera y tiene sentimientos negativos también. Y dices, joder, es que ya no puedo más, no tengo paciencia. ¿Cuál es el problema? Que esa reacción de ambivalencia, que es natural y sentimos todos con nuestros hijos, con nuestros padres y con las personas queridas a las que cuidamos, a veces es difícil de admitir, porque uno se siente culpable. De verdad que yo muy a menudo trabajo con personas que se sienten fatal por tener a la madre o al padre en una residencia, ¿no? Se sienten fatal. Una mujer cuarentañera me decía el otro día, ya sé que es una idea muy loca, pero a veces pienso que yo lo que tendría que hacer es dejar mi trabajo, traer a mi madre a mi casa y cuidarla hasta el final, renunciando a mi trabajo y a mi vida. Digo, hombre, en fin, un poquito de por favor, ¿no? Quiero decir, la gente se siente a veces muy culpable por esa ambivalencia, por esos sentimientos negativos que todos sentimos cuando cuidamos a alguien, además de los positivos, que lógicamente están ahí, porque si no, no cuidaríamos, ¿no? A mi madre le quiero mucho, pero a veces me saca en mis casillas. Si las dos cosas son ciertas, no una sola. Si yo soy capaz de aceptar esa ambivalencia y entender que las dos cosas están ahí y que eso es humano, y si puedo conversar con otras personas que viven la misma situación y me dicen, bueno, mira, pues es que esto, ¿no? Esto pues es normal, lo vivimos todos, ¿no? Y cuidamos porque queremos a nuestros familiares, pero además a veces pues es que nos sacan de quicio. ¿Cómo no? Si es de la vida, esto es normal, ¿no? Claro. El peligro es, hay una psicóloga norteamericana, seguro que habéis oído lo del burnout syndrome, el síndrome del quemado, ¿no? Que se suele utilizar en salud laboral y estas cosas, pero a mí me gusta más el término que usa esta colega. Ella habla de la fatiga de la compasión, ¿no? Que me parece un término muy bonito. Ella no se refiere a esto exactamente que estamos hablando aquí, cuando una persona cuida a un familiar, se refiere
a lo que nos puede pasar a los profesionales, ¿no? Que puedes quemarte cuidando gente por no cuidarte tú, y acabas con esa fatiga de la compasión, es decir, mira, yo ya no puedo más de escuchar historias terribles, de intentar animar a la gente, no puedo más, ¿no? Eso es la fatiga de la compasión. Y eso no solo nos puede pasar a los profesionales, sino también a cualquier persona que cuida a otra sin cuidarse a sí misma, ¿no? Claro, ¿qué hacer? Pues hombre, le tienes que... Yo les insisto muchas veces en esto que os he repetido ya, mira, mi paciente es tu marido, a mí me interesa que él esté muy bien, y para que él esté muy bien, tú tienes que estar en forma. Si tú estás hecha un trapo, si no duermes, si te deprimes, si estás con una ansiedad que te mueres, no vas a poder atender a tu marido, que es lo que quieres. Entonces, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo qué medidas vas a tomar para cuidarte más y mejor. Esto es lo de... Todos habréis viajado en avión alguna vez y recordaréis que siempre dicen... antes de si el avión pierde oxígeno y entonces caen las mascarillas y tal y cual, antes de ayudar a cualquiera a ponerse la mascarilla, por ejemplo a tu hijo, póntela tú, porque si no te la pones tú, es posible que te marees y no puedas ponérsela a tu hijo tampoco, ¿vale? Es decir, el autocuidado es fundamental, ¿no? Yo veo a una señora con un Alzheimer avanzadísimo, que está la mujer pues prácticamente encamada en silla de ruedas, y con el que hablo mucho es con su marido, que le cuida. El marido de 80 y muchos, pero que está muy bien, y ella un poco menos, pero lleva pues, 10 años con una evolución terrible de esa enfermedad que no tiene nada que ver con el Parkinson, pero bueno, es por poner el ejemplo, ¿no? Y mi pelea con este hombre es que se cuide mínimamente, que salga algo, que quede algún rato con sus amigos, aprovechando que tiene una señora que también viene a echar una mano en casa, etc. Porque si no, el planteamiento de él es, Miguel Ángel, mira, esto es lo que me ha tocado en la vida, es lo que tengo que hacer, me siento bien haciéndolo y solo pido a Dios que se vaya a ella antes que yo, para poder cuidarla hasta el final. Vale, bien, y abnegado y todo lo que quieras, pero el peligro es que como no se cuide mínimamente este hombre, mal le va a poder atender a su señora, ¿no? Vale. Aceptación de la ambivalencia, es decir, el que a mí mi bebé, cuando me despierta por cuarta vez en la noche, me saque de quicio, entra dentro del paquete, es lo normal. El que mi madre me exaspere porque por enésima vez cree que la chica que le cuida le ha escondido las joyas y se las va a vender al vecino de abajo, pues es exasperante, pero bueno, pues tengo que lidiar con ello, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, que eso es normal. No soy ningún hijo desnaturalizado por salir de casa mirando al cielo y diciendo no sé si voy a poder venir mañana a ver a esta señora que es mi madre, ¿no? El tema de la precaución por el sacrificio extremo. A veces el cuidar se puede convertir, pongo muchas comillas, es para entenderlo, en una exhibición de sacrificio, ¿no? O sea, quiero demostrar al mundo que quiero tanto a mi esposa, a mi marido, a mi familiar al que cuido, que me meto en una especie de cadena de renuncias de todo. A todo lo que puedo renunciar, renuncio, ¿no? Y esto se ve, no creáis que es tan raro, ¿no? A veces esto tiene un componente familiar también, ¿no? Fijaos, hermanas, cómo yo cuido a nuestra madre mucho más y con mucho más sacrificio y con mucha más renuncia que vosotros, ¿no? Todo esto se ve en la vida real. Pero claro, al final es una especie de sacrificio extremo que, de nuevo, genera muchos problemas y mucho sufrimiento a la persona cuidadora y indirectamente perjudica a la persona cuidada. Porque obviamente la persona a la que cuidamos se va a sentir mejor cuidado
si percibe que quien le cuida pues está con un buen ánimo, está con una buena actitud, con una buena voluntad y no está en una especie de sufrimiento perpetuo. Eso no le viene bien a quien cuidamos, ¿vale? Y la red de apoyo que les decía, es decir, esa persona, yo le insisto mucho a este cuidador de la señora con Alzheimer que no deje de quedar con sus amigos, aunque sea, le dice, bueno, pues comen todas las semanas, pero pues no sé, podría ir pues cada 3 semanas. Digo, vale, comprar, pues cada 3 semanas, pero procura mantener el contacto. O sea, no perdáis de vista que los humanos somos animales sociales. O sea, además de comida, agua, oxígeno, necesitamos contacto con las personas. Si no, enfermamos. O sea, si tú quieres enfermar psicológicamente a alguien, no tienes más que encerrarle en una habitación y no dejarle salir. Por eso ha habido tantos problemas de salud mental en la pandemia, que han subido como la espuma. Tenemos más pacientes que jamás habíamos conocido, en todas las edades. Los adolescentes fatal, la gente mayor fatal, todo el mundo está mucho peor. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros, para mantener nuestra habilidad emocional, necesitamos estar con otras personas, discutir con ellos, hacernos compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, si lo eliminas, acaba haciéndonos mucho daño. Entonces, yo a este señor, no te encierres en casa, queda con tus amigos. Y estoy hablando al cuidador, porque quiero que le cuide bien a mi paciente. Él no es mi paciente, ¿vale? Bueno, y para terminar, a ver, ¿qué me vais a decir? Todo esto ya lo sabemos, nosotros pertenecemos a una asociación, pero me parecía interesante el reflexionar sobre el papel fundamental que tienen asociaciones como la vuestra, ¿no? Desde el plano psicológico, seguro que a vosotros se os ocurren muchos más, ¿no? Pero, primero, ofrecen compañía, esta sensación de soledad del paciente y a veces del cuidador, queda paliar con mucho por esta familiaridad, esta fraternidad, vamos a decir, de estar con personas que viven problemas similares a los tuyos. De repente no estás solo, no eres el único al que le ocurre esto. Y esto pasa, bueno, en cualquier enfermedad, en cualquier problema de salud, ¿no? Conocimiento. A ver, 1000 veces hemos oído los sanitarios que los médicos dedicamos poco tiempo. Y a veces la situación en la que, a los pacientes, y a veces la situación en la que el paciente está viendo a ese neurólogo, a ese psiquiatra, a ese otorrino, a ese lo que sea, pues siempre o muy a menudo es más breve de lo que la persona desearía. A veces la gente viene y está nerviosa, te pregunta cosas, pero no todas las que querría preguntar, tiene sensación de prisa, etcétera, etcétera. Con lo que incluso haciendo el seguimiento normal, hay muchas dudas que no se plantean al médico. Entonces, tener un lugar donde ese conocimiento exista y podamos obtener respuestas respecto a lo que ocurre con este tema, con este otro, quizás respuestas en general y no tanto individual, porque cada caso es diferente y necesitas que tu médico se siente contigo, etcétera, etcétera. Pero sí hay un nivel de conocimiento muy interesante que se puede adquirir a través de estas asociaciones, ¿no? La sensación de solidaridad, es decir, estas personas y yo tenemos un objetivo común que es promover la atención, el cuidado, etcétera, etcétera, de esta enfermedad que nos afecta, ¿no? Y esa sensación de solidaridad es positiva y nos reconforta, ¿no? Grupo de presión, es así. Yo llevo muchos años ya trabajando en salud y en Osakidetza y os diría que los políticos a los clínicos nos hacen un caso relativo. A veces con algún cinismo, un colega mío decía, mira, aquí se gobierna con la página 3 del correo. Si conseguimos colocar algo en la página 3 del correo, esto va a misa, porque los directivos lo que hacen es volver a la primera página, mira, estamos aquí, no estamos aquí. Si no estamos aquí, al libro.
no nos han sacado diciendo que pasa no sé qué en los quirófanos de Basurto o no sé cuál en la UBI de Cruces, ¿no? Alivio. Es decir, vosotros tenéis mucha más influencia que los sanitarios. Yo estoy totalmente convencido de lo que digo, mucha más, ¿no? Y en salud mental lo he vivido en primera persona. Se han puesto en marcha programas que pueden ser interesantes, pero no eran los más prioritarios para los profesionales, eso es así, y en cambio se han puesto en marcha pues porque ha habido una presión social, incluido desde asociaciones, etcétera, etcétera. Es decir, vosotros tenéis un poder enorme, no digo más. Acciones de concienciación social. Yo creo que vosotros, además de nosotros, podéis participar en muchas iniciativas para dar a conocer estos problemas, dar a conocer los recursos que se usan, los que pueden ser necesarios, concienciar a la población de que esto es un problema y que hay que atenderlo, etcétera, etcétera. Eso es una labor importantísima. El tema de investigación. Antes de entrar hablábamos de... claro, yo me dedico a la clínica y la investigación en la que yo participo es una investigación muy clínica, es decir, muy centrada en lo que le ocurre al paciente, su diagnóstico y su tratamiento. Pero esa investigación clínica es difícil de promover y de organizar, porque la hacemos los clínicos, que tenemos muchas otras cosas que hacer. Entonces es difícil promover eso. Mi sensación es que es mucho más fácil, y es lo que se hace, promover investigación básica, es decir, ratones, laboratorio, etcétera, etcétera, que es muy importante, pero es otra cosa. Entonces, además de conocer las últimas raíces, fuentes biológicas del déficit de dopamina, que eso es absolutamente necesario, necesitamos hacer investigación sobre estos pacientes que tienen este problema concreto, cuál es la mejor manera de ayudarles dentro de las varias que existen. Eso es investigación clínica pura. Y ahí yo creo que tenemos un camino por recorrer muy importante, ¿no? Y luego, a ver, perspectiva del paciente y su entorno. Como sabéis, los médicos somos muy listos y a veces somos tan listos que creemos que no necesitamos información de nadie, ¿no? Pero eso no es verdad. A veces ¿no? La soberbia que en ocasiones tenemos pues nos impide ver esta situación. Es decir, necesitamos el input de los pacientes y de sus familiares, ¿no? Ahora que se habla tanto de medicina personalizada, en realidad estamos hablando de eso. Mirad, yo he estado ahora haciendo una estancia en una universidad extranjera y ellos, bueno, se dedicaban a identidad de grupos y otras cosas, pero a un antropólogo de esa universidad que trabajaba con grupos indígenas de zonas remotas, etcétera, etcétera, le oí en una conferencia una frase que me parece que podríamos utilizar aquí muy bien. Este antropólogo decía, claro, él no hablaba de pacientes, hablaba de esas tribus remotas, y él decía, hay que aprender con ellos y no sobre ellos. Es decir, no se trata de colocarte en una posición, tú eres alguien sobre quien yo estoy investigando, sino tú y yo vamos a investigar sobre lo que te está ocurriendo a ti. Pero necesito tu input, necesito tu colaboración en esto. Es decir, se trata de aprender con el paciente y no sobre el paciente. Sobre el paciente es lo que hemos estado haciendo durante siglos, si queréis, ¿no? Yo creo que tenemos que dar otro paso, que es aprender con el paciente, porque sencillamente es mejor, vas a obtener resultados más importantes, más interesantes, ¿no? Pero bueno, esto es algo que está ahí. Yo creo que todo el mundo va concienciándose de esto.
Es verdad que todavía hoy quizá es algo que oyes de arriba abajo, pero falta que vaya calando en el sistema, ¿no? Pero me parece que el futuro es ese, claro. Pues creo que no había... Bueno, pues lo dejo aquí con San Juan de la Celuca.